Bueno, pues vamos a continuar con historia de la iglesia. No les prometo nada, pero espero terminar hoy con la iglesia apostólica. Han sido varias sesiones ya de este estudio y pues apenas va comenzando porque apenas vimos el primer periodo de historia de la iglesia. Todavía vamos a ver unos detalles importantes. Me quedé hablando, la semana pasada hablaba de la didaje. ¿Se acuerdan de esto que mencioné acerca de la didaje? ¿Qué es la didaje? Es una serie de escritos de enseñanzas de los apóstoles y líderes de ese periodo de la iglesia, que no tiene carácter divino, no le atribuimos carácter divino, pero nos refleja y nos enseña qué cosas, porque sobre todo son enseñanzas muy prácticas, no es tanto doctrina, aunque sí hablan de doctrina algo, pero son más como liturgias, como mecánicas para llevar la iglesia y sobre todo de los últimos tiempos. La didaje se escribió entre el 50 y el 120, en ese periodo fueron haciendo estos escritos. ¿Qué significa didaje? Significa enseñanza, viene de la palabra de algo didáctico. Se escribe así, didache, con D, didache. Se pronuncia con J porque la CH es J realmente cuando lo conviertes al moderno. Ok, entonces la autoría de estos escritos, algunos son compendio de escritos, algunos tienen autores, otros no. Son prácticas éticas y prácticas de la vida cristiana de la comunidad. Aborda temas como la ética cristiana. ¿Qué es ética cristiana? ¿Qué entienden por ética cristiana? ¿Sí me están siguiendo o estoy hablando hacia el aire? Ok, pues contéstenme algo, pero sí. A ver, ética como tal, ¿a qué le suena ética? La definición más básica de ética es una forma de comportarse. De ahí viene etiqueta, normas de etiqueta, que son formas de comportamiento ante la sociedad. La ética, hay ética general. La ética cristiana, pues tomando las definiciones que las mismas palabras por sí solo nos da, es cómo se espera que un cristiano se comporte en asuntos prácticos, muy prácticos, ¿sí? Hay cosas que son permitidas en cuanto a ley, pero que no es ético que hagamos, ¿ok? Incluso hay ética laboral, ¿verdad? Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa y dejas de prestar tus servicios en ella porque te desocuparon o tú renunciaste y entras a una nueva empresa, no es ético que tú traigas los secretos laborales de la otra empresa comercialmente hablando. Eso se llama espionaje industrial o comercial. No es ético. No es ético que si tú trabajas en un taller mecánico y vas a poner tu propio taller, lo pongas a 2 cuadras del anterior, cobres tantito más barato, le hables a todos los clientes que tuviste en el otro y te traigas a 2 chalanes contigo. No es ético. No es incorrecto, no está penado, no es ilegal. Pero te hace una muy mala persona, no es ético. Eso estamos hablando de ética natural. Como creyentes hay una ética. La Biblia
lo expresa en pasajes muy prácticos, ¿verdad? Sean hospedadores. Hay una indicación muy puntual: cuando tengan pleitos, no vayan a pelearse en juzgados públicos. Y dice Pablo: ¿a poco no hay suficientes líderes entre ustedes como para que se arreglen? Y aunque no se arreglaran, ¿no sería mejor que sufrieran el agravio? O sea, tienes que andarte peleando en conciliación y arbitraje en vez de confiar que Dios te va a proveer. Eso es la ética cristiana. Y la ética cristiana, ¿sabes qué hace? Nos pega unas cachetadas en la carne increíbles. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando en la carne tú dices algo pecaminoso, pero ¿sabes cuál nos arde más? Cuando es nuestro derecho. Cuando lo que se está pisoteando es nuestro derecho. Y mi pregunta es: ¿y los derechos de Jesús no se pisotearon en la cruz? Pues claro que sí. Y entonces hay una ética, hay una forma en la que los líderes de la iglesia primitiva, en que Cristo, a través de enseñanzas, espera que nosotros hagamos. ¿Sabes que no es nada ético? Por ejemplo, que un pastor llegue a un lugar, no sé, Salim vende algo y yo llego con Salim, y porque soy el pastor de Salim, le digo: oye, ¿cómo ves? ¿Me haces un descuentazo en esto que te voy a comprar? No es ético, ya lo comprometí. Ya si él me dice que no, la iglesia completa lo va a ver feo porque les voy a pasar el chiste. No es cierto. Pero ya se siente comprometido y no es ético. Yo estoy abusando de una posición de autoridad. Ahora vamos a ver que no soy pastor, que somos consiervos, y yo llego y él me dice: ¿sabes qué? No hay bronca, llévate lo que ocupes, te doy 2 pagos para que me pagues. Lleguen los 2 pagos, yo no me reporte, llegue el tercer pago, yo no me reporte, me hable, esté bloqueado, lo vea en la calle y me cambie de banqueta. ¿Sí? Es antiético. Si no se espera ni del mundo, mucho menos de la iglesia. Y la didaje tiene ese tipo de instrucciones muy particulares. Tienes un patrón que está abusando de ti, no pelees en el juicio, cede que dobla las manos o pon la otra mejilla. Tienes una situación en la que está pasando esto, actúa de esta manera. Entonces había ética cristiana, había liturgia. ¿Qué significa liturgia? Suena muy rimbombante. Liturgia es la forma de llevar las reuniones. Eso es liturgia. Cuando tú oyes: es que nuestra liturgia dice, se está refiriendo a que en esta iglesia hacemos las cosas de esta manera. Por ejemplo, la liturgia de cielos abiertos, ¿cuál es? Es muy sencilla, es muy práctica. Nuestra liturgia es de 30 a 35 minutos de alabanza, de adoración, un espacio de mensajes, la palabra en la cual también los niños toman su enseñanza, y despedida. Esa es la liturgia de cielos abiertos. Así de sencillo. ¿Sí? Hay iglesias que tienen liturgias larguísimas, se tardan 4 reuniones. Si ellos son felices, adelante, no pasa nada. La liturgia, por ejemplo, de otros grupos denominacionales, que hay iglesias, por ejemplo, que tienen, pasa una persona a apertura la alabanza y la adoración recitando un versículo, se sienta, empieza la alabanza y adoración, a media alabanza y adoración se le recogen los diezmos con otro pequeño mensaje, se recogen los diezmos, continúa la alabanza y la adoración, se cierra, 10 minutos de testimonio, se cierran todo eso es liturgia. Ahora, aquí era bien práctico, la liturgia de aquel entonces era cómo se llevaban, y no tenemos como iglesia moderna más que este registro: consejos litúrgicos, no imposiciones, y en ninguna carta sí de carácter divino. O sea, dentro de la Biblia no tenemos indicaciones de cómo se llevaba una reunión. Tenemos cosas que había en una reunión. Había alabanza, había palabra, había espacio para orar por enfermos, había sanidades, había este tipo de cosas, había testimonios. ¿Por qué creen que no tenemos un esquema? Porque hay mucha libertad en eso. Nosotros tenemos que entender un principio muy importante, y es:
Lo que no está impuesto en la Biblia en cuanto a reuniones, en cuanto a prácticas, es porque el Espíritu Santo nos está cediendo una libertad a nosotros como iglesia, y que va a depender muchas veces, solo esta parte, no estoy hablando de la Escritura, estoy hablando de cómo se llevan las reuniones, que muchas veces va a depender de carácter cultural y temporal. ¿Ok? Los principios bíblicos no dependen de cultura y de tiempo, son los mismos siempre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero cómo lleves una reunión, yo me acuerdo cuando yo me convertí, cuando recién llegué a Amor Viviente, que fue donde me convertí, eran 9 canciones, 5 rápidas y 4 lentas. Así era en el 2001. Estamos hablando de 55 minutos de música. Yo no tengo problema. Cuando dejé de ir a Amor Viviente porque empecé a Tampico, ya iban en 3 y 3. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las 3 y 3 que cantaban al final duraban mucho más, una de esas, que un popurrí rapidito de los carros del faraón del 2001. Entonces era cultural y era temporal la forma en la que llevaras la reunión. Si no hay indicación bíblica hacia ese punto, hay flexibilidad. ¿Ok? Y esta flexibilidad tiene que encajar en el sentido común de la ética cristiana. Porque va a llegar alguien que me va a decir, pastor, aquí no dice que yo no pueda traer a 3 trapecistas y hagan un espectáculo de trapecismo en medio de la reunión. No dice que no, entonces está permitido. Ahí apelamos al sentido común. Pues no está impedido, pero ¿para qué traes un espectáculo de trapecistas a la iglesia? No te sirve de nada. No, es que son muy religiosos. A mí me gusta entrar en moto a la plataforma. Porque hay pastores que entran en moto a la plataforma. Y yo digo, pecado no es fanfarronería y es totalmente innecesario. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, el sentido común. Todo eso estaba en la didaje. Y ya teníamos puntos muy prácticos, como lo que les decía, de cómo tratar a los predicadores que venían de pasada, como las relaciones, cómo llevar relaciones entre hermanos en Cristo, cómo llevar relaciones entre patrones cristianos con siervos no cristianos, o siervos cristianos con patrones no cristianos, o de los dos. Todo este tipo de indicaciones estaba en la didaje. Entonces, si un día tú tienes oportunidad de leerla, te va a edificar. Si no la lees, no te va a pasar nada. Es así de sencillo, la didaje. Ahora voy a pasar a otro punto. Eso era nada más como que en lo que me quedé. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a tratar de ver 3 puntos. El primero es, a manera de resumen, cuál era la predicación y cuál era la doctrina que enfatizaba la iglesia apostólica, es decir, el registro que tenemos hasta el libro de los Hechos y los registros como la didaje y como testimonios y tradición de los que otro nombre que se les da a estos personajes es los padres de la iglesia. No padres en cuanto al sacerdocio, sino padres como fundadores, ¿ok? Como ancestros. La primera cosa que vemos como característica principal es que la predicación era cristocéntrica. ¿Qué era? ¿Qué significa cristocéntrica? Que el centro de cada predicación de ellos era Jesucristo. No predicaban finanzas. ¿Hay indicaciones financieras? Sí. Mas nunca fue una predicación enfatizada. Nunca es que llegaran los apóstoles a una nueva región donde iban a plantar y sanaran financieramente la zona y les enseñaran libertad financiera y les enseñaran oportunidades de crecimiento laboral. No hacían eso. En la vida diaria, en el discipulado diario, en la indicación diaria, vemos indicaciones tan sencillas como: cada primer día de la semana, cada quien se pare conforme Dios lo ha prosperado y lo ha bendecido,
conforme Dios ha puesto en su corazón, no de mala gana, porque Dios ama al dador alegre. Punto. No tienes 20 versículos de eso, tienes un par de ellos, no tienes libros. Yo no sé cómo le hacen los que para recoger diezmos y ofrendas se tardan 45 minutos. No, se me acaba, ¿sí me explico? Y no era un énfasis. Tampoco el énfasis eran los milagros. ¿Ocurrían milagros? Y como rebote. La palabra dice en Hechos, todo lo que te estoy diciendo puedes ir luego a verlo detenidamente, pero dice que Dios confirmaba la predicación de ellos con señales y milagros. Nunca dijo que se paró Pedro en la esquina y dijo: ¿quién quiere un milagro? Ven por tu milagro, hoy tenemos mediodías de gloria. Nunca dijo eso. Predicaba a Cristo, la gente escuchaba el mensaje de Cristo, con fe recibían, y muchos de los que estaban enfermos se sanaban. Muchos de los que estaban cautivos por demonios se liberaban. En la predicación y en el trato diario y en el convivir. No había cruzadas de milagros. Pastor, ¿estás diciendo que están mal las cruzadas de milagros? No, son una forma práctica de hacer hoy una dinámica. Pero a veces he oído predicaciones sobre milagros y no sobre el Dios que hace los milagros. ¿Qué pasa eso? La gente que escucha esas predicaciones, ¿en quién ponen su fe? En los milagros. El día que no obtienen el milagro, se van agüitados. El día que no obtienen un milagro, se enojan con Dios. El día que Dios no les prosperó el negocio y fueron a una plática de sanidad financiera, se amargan. Y no, cuando tú presentas a Cristo y este crucificado y resucitado, no se pueden amargar, porque es alguien 100% seguro y 100% confiable. Amén. Entonces la predicación de ellos será cristocéntrica. Hoy nuestras predicaciones, y a lo largo de épocas de la iglesia, las predicaciones pasaron de ser cristocéntrica. Por ejemplo, hubo una época que en vez de ser cristocéntrica era eclesiocéntrica. Se predicaba sobre las bondades de la iglesia y la importancia de pertenecer a la iglesia como tal. ¿Puedes enseñar esos temas? Sí, se puede enseñar como tema, pero no debe ser el énfasis. Y debe de venir como una añadidura a una predicación cristocéntrica. ¿Ok? Después ha habido épocas donde se enfatiza sobre misiones. Claro que es necesario predicar de misiones, claro que es necesario, pero ¿qué pasa? No es lo mismo que tú uses el tiempo de la liturgia común de una iglesia para enfatizar en un tema. Mi predicación es meramente cristocéntrica, y cuando quiero hablar de otro tema, abro un espacio para ese tema y tenemos congresos de misiones. Es mejor. ¿Quién va a ir al congreso de misiones? El que está interesado en misiones, el que Dios esté llamando a misiones. No llegó una persona de la nada y solo escuchó acerca de lo importante que es llevar el evangelio, que vuelvo a lo mismo, es muy importante, pero aún ese mensaje recae de un mensaje cristocéntrico. ¿Sí me están entendiendo esa parte? No es que estén mal los temas, predicamos temas, pero tiene que llevar una raíz cristocéntrica. Cuando yo les comparto a ustedes algo, trato de que gire ese tema acerca de Jesús, que se cimiente en Jesús, ver cómo Jesús lo hizo y ver cómo Jesús lo espera de nosotros. Amén. ¿En qué más enfatizaban? La predicación que era cristocéntrica tenía una fuerte énfasis en la deidad y en la humanidad de Cristo. Es decir, se predicaba de Cristo Dios y de Cristo hombre. Las primeras herejías de la historia de la iglesia que entraron atacaron estos puntos precisamente, ¿verdad? El arrianismo, que es la corriente de las más antiguas, decía: Cristo era un ser más hombre que Dios. Es creado por el Padre, y como es creado por el Padre, es menor al Padre y no puede ser considerado Dios supremo. Es solamente un mensajero, un sacerdote, en segundo escalón de Dios Padre. Esa es una herejía. Cristo es 100%
Dios. Cristo es igual en deidad que el Padre, igual en adoración. El Padre y yo uno somos. No dice parecidos somos, ¿verdad? Y luego teníamos la otra parte. Cristo era tan espíritu que la cruz fue una farsa. Nada más ustedes pensaron que la estaba viviendo, pero él realmente no le dolía porque él era más espíritu. Y entonces, de hecho, el cuerpo resucitado, pues no es que resucitó, sino que él anda como un fantasma por ahí. Y dices, no, la palabra a mí me dice que sufrió en su cuerpo la paga de nuestra maldad. Me dice que murió, que al tercer día resucitó y que estuvo predicando un tiempo y en cuerpo físico ascendió a los cielos. Y en ese mismo cuerpo físico glorificado ya regresa. Entonces eran herejías, pero la predicación de ellos eran muy particulares. Por ejemplo, está esa porción en Timoteo cuando Pablo le dice, porque no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, más que Jesucristo, hombre. Y hacían énfasis ahí. Pero también mismo Pablo, a mismo Timoteo, le dice que grande es el misterio de la piedad. ¿Sí? Que Cristo fue glorificado, dado a los hombres, visto en los cielos, anunciado a los gentiles, y vienen todas estas menciones. Entonces tenemos esas dos porciones, predicaban las dos cosas. Otro énfasis era salvación por fe y por gracia en la obra, por gracia, o sea, gratuita, y por fe como apoyo en la obra de Cristo, no en la de nosotros. Por eso los apóstoles presentaban sus vidas y por eso Pablo también decía, pues de los pecadores yo soy el primero. Yo por mis obras no es esto. Yo estoy aquí por la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo, por su gracia soy lo que soy. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y veían la gracia no solo como el medio por el cual obtenías la salvación, sino la dinámica diaria de vida, de cómo por gracia vivías el Evangelio. ¿Okay? La iglesia con el paso de los tiempos, sobre todo en los momentos cuando ya se aperturó como religión oficial en el Imperio Romano, y empezaron a entrar personas no nacidas de nuevo, entonces hubo un fuerte giro hacia lo moral y hacia las obras. Y entonces también manipulado por un liderazgo que no era escogido por Dios, sino que entró por grilla básicamente, como diciendo, ahora eso es donde hay el dinero, vamos a entrar ahí. Y entró, manipulaban a la grey diciendo, pues tienes que ser una persona que haga buenas obras. Mira, casualmente, dar tus bienes es una buena obra. Y mira, casualmente, el mejor lugar donde tú las puedes dar es en la iglesia. Y entonces empezó a construirse la iglesia con ostenticidad. Esa iglesia que antes fue perseguida y que se reunía en catacumbas, ahora tenía cúpulas de oro, ¿verdad? Paredes de mármol, todo financiado por la gente de la Grey, que en un afán de hacer buenas obras para ganarse el cielo, se despojaban. Eso sí, llegó a ese punto, pero estoy hablando de cómo comenzó poquito a poquito, hasta que ya de plano llegó el descaramiento, ¿verdad? Y era pues las indulgencias, paga dinero por tu salvación y la de tus seres fallecidos, y vamos a sacarlos del purgatorio, vamos a crearnos un purgatorio y lo vamos a sacarlos de ahí y todo esto. Había una fuerte énfasis en cuanto al evangelismo. Había un fuerte énfasis en cuanto al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Cristo Jesús. Había una fuerte énfasis en la unidad de la iglesia y en la función de los ministerios.
había un fuerte énfasis en la advertencia, y esto viene desde Jesús, la advertencia en contra de la apostasía y del gran engaño. Ojo, porque esto en los días más recientes ha cobrado mucha importancia y es una de las cosas que hay dos grupos dentro de la iglesia, o bueno, hay tres: el sano, que entiende que hay una advertencia contra la apostasía, contra el engaño, y que hay una posibilidad de ser engañados y se prepara en contra de eso. Ese es el sano. Está la otra parte, la que dice: no hay tal cosa, no lo dicen así, ¿ok? Pero su predicación dice esto: no hay gran engaño. Los cristianos verdaderos nacidos de nuevo es imposible que sean engañados. Si ya nacieron de nuevo, ya no serán engañados. Dios los escogió antes de la fundación del mundo para salvación. Es que se fueron, no eran de los nuestros. Y sacan un versículo de fuera de contexto. No eran de los nuestros, nunca fueron, porque un verdadero no puede ser engañado. Y entonces, ¿qué tienes? Tienes gente que confía demasiado en la obra de la gracia, lo cual está bien, pero que considera que un creyente no puede ser engañado y no puede ser desviado. Mi problema con este punto es: ¿por qué entonces Jesús enfatizó tanto en que no fueras engañado, en que no corrieras ese peligro? Todos los libros del Nuevo Testamento, excepto creo que es Filemón, tienen una indicación puntual de no volver atrás, no ser engañados, no deslizarse, no claudicar, no apostatar. Si Jesús y todos los autores después del Nuevo Testamento enfatizaron mucho en que había esa posibilidad, es que la hay. Me gustó mucho como lo dijo Chuy Olivares: tú no puedes apostatar de verdad si no fuiste cristiano. Es como divorciarte sin haberte casado, dice. ¿Sí? ¿Cuál es la única condición para que haya un divorcio? Que esté casado. Eso es lo que se necesita de entrada. Aquí es igual. Para que tú puedas apostatar, primero tuviste que haber sido verdaderamente cristiano. Si no, no se le llama apostasía. ¿Ok? Ese es el segundo grupo. Y está el tercer grupo, el que está bien menso y se deja ser engañado. Y come todo lo que le den. Ve predicaciones y se las come toditas. Llega contigo y su respaldo doctrinal, ¿verdad? Llegas y lo ves que le está echando aceite al carro y conjurando 7 espíritus para que no le vaya. Y le digo: ¿y dónde aprendiste eso? Lo vi en tal canal. O tal pastor lo dijo. No es la Biblia dijo, no es el Espíritu Santo mostró, no es la tradición de la iglesia, nos ha mostrado a través de los años. Esto es fulano de tal lo dijo, tal canción lo dice. ¿Verdad? Me acuerdo que un pastor dijo: acuérdense como dice la palabra, cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. Le digo: eso no es esa no es la Biblia, es una canción. ¿Sí? La de si está sufriendo alaba. Así dice, ¿verdad? Una parte dice que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Y la gente llora en esa parte, ¿verdad? Sí, toda la gente que se siente que Dios no los está pelando en ese momento dice: está trabajando. No, mis amados, no. Mejor entendamos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos y confiamos en Dios, quienes conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Sí? Porque luego estás: Dios, pues no te veo trabajando, te has caído mucho rato y aquí sigo en la ruina. Entonces había esa. Y por último, había una fuerte énfasis, predicación, mención constante e instrucción acerca del día del Señor. Ahí englobamos todos los eventos de fin de los tiempos. ¿Sí? Tú dices que en la Biblia no hay tanto. Sí hay. De entrada hay mucho. Pero aparte ves, por ejemplo, cuando Pablo le habla a los tesalonicenses, les dice: porque ustedes no son ignorantes de acuerdo a estos temas.
Entonces, ¿por qué dice eso? Porque se los enseñó. ¿Okay? Entonces, esto es lo que la iglesia primitiva, apostólica, porque lo vamos a ir a ver cómo cambió, ¿verdad? La iglesia medieval, la iglesia de las cruzadas, hacía una fuerte predicación acerca de la importancia de Jerusalén como tierra santa, de los infieles y de matar. Y tú dices, achis, ¿de dónde sacaban eso? Vas a ver en su momento. Ok, ¿preguntas hasta este punto? Ok, segundo tema del día de hoy. Uh-huh. Y por otro lado había un problema de legítimas ciertas herejías o movimientos laicas que decían que no importaba que los hicieran nada. Como que ya era salvo. Y eso está hasta hoy. Está el legalismo y está el libertinaje. Uh-huh. La gracia En ambas cosas. Ok. Ahora, vamos a entrar a una parte donde voy a hablar mini biografías, temas muy cortos, no me voy a meter a desglosarlos mucho, pero personajes importantes mencionados a lo largo del Nuevo Testamento. Se puede decir que es otro punto, sí. O sea, pertenece a toda la sección de la Iglesia Apostólica, es otro subtema. Entonces voy a mencionar personajes importantes mencionados en el Nuevo Testamento, que muchos de ellos a veces la mención es cortita y te metes a los registros históricos y sacas contexto de ellos y podemos aprender cosas de ellos, de sus vidas. Por eso se va a mencionar. El primero es Demas. ¿Quién se acuerda de Demas? ¿Quién es Demas? ¿Nadie se acuerda de Demas? Okay. ¿Qué es lo que se menciona de Demas en la Biblia? Es muy cortito. Dice que Demas abandonó a Pablo y la fe, amando más a este mundo. Ese es Demas. ¿Quién era Demas? Según lo mencionado en las epístolas paulinas, inicialmente un colaborador fiel de Pablo, sin embargo se menciona más adelante que abandonó a Pablo por amor a este mundo, según Timoteo 4:10, ilustrando la realidad, fíjate, lo ligamos con lo que hablábamos ahorita, de los desafíos y tentaciones que enfrentaban los primeros cristianos. Demas es uno de esos que fue cristiano, que fue fiel y que abandonó la fe. ¿Ok? Porque no dice Pablo, y nos dimos cuenta que Demas siempre fue de Amentis y estuvo infiltrado. No, dice, Demas me abandonó a mí, amando más a este mundo. El apóstol Juan da esa indicación: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿que acaso no saben que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Entonces, vemos esas indicaciones. Además le pasó, a nosotros nos puede pasar. Hay que tener cuidado con dónde están tus afectos. ¿Qué son las cosas que amas? ¿Sí? Obviamente amas a Cristo por encima de todas las cosas, en teoría, así debe de ser. Pero después de eso, tus afectos tendrían que estar ligados meramente a los suyos. Por eso hay una clase muy padre que sigue de este tema cuando por fin acabemos, que se llaman las pasiones del corazón de Dios, o los afectos del corazón de Dios. ¿Dónde deberían de estar mis afectos? En lo que Dios ama. ¿Sí? Mis afectos no deberían de ser ajenos a Cristo, ajenos a la iglesia, ajenos a su obra. Normalmente cuando nuestros afectos, y una cosa son gustos y otra cosa son afectos. La palabra afectos me refiero a una pasión, un fuerte deleite. O sea, si tú me dices, a mí me gusta vestirme de azul, o sea, no es un afecto, es un gustillo, es intrascendente. Pero si tú a mí me dices, a mí me encanta la tomadera, pues esa no es intrascendente. Esa, la Biblia dice que eres un necio por eso, que te va a traer mal, que es un afecto del mundo que te va a desviar, que te va a adormecer.
que te va a hacer mal físicamente. No, es que aquí me dice, yo amo a Cristo, pero ¿sabes qué? Me encantan las cosas ajenas. Me encanta robarme, me encanta agarrarme. No, tienes un mal afecto. Me encanta la forma de ser del mundo, me encanta la fama. El creyente no debería de estar buscando fama. El creyente debería buscar la fama de Cristo, que Cristo sea famoso en el sentido aplicable de la palabra. A Cristo no le importa, ¿verdad? Si está en el top 10 de alguien o en el top 100. Cristo es el primero siempre en todo. Pero nosotros debemos de buscar que si se va a hablar de alguien, si alguien va a salir a relucir, que si alguien va a ser exaltado, sea Cristo. Pero mucho se ha metido en la iglesia moderna el anhelo de fama. Yo quiero que mi iglesia tenga renombre, yo quiero que conozcan mi iglesia, yo quiero que mi iglesia la vean en el streaming, ¿verdad? Y tener viewers en Panamá, en Brasil, en Italia, que me manden comentarios en inglés y hasta en japonés, aunque no los entienda. Y quiero que inviten a predicar y andar viajando en avión. Y yo digo, ¿dónde está eso? Sí, o sea, claro que es bonito ir a predicar porque estás llevando el mensaje del evangelio, pero a veces en la parafernalia es donde está el deleite. ¿Cómo te das cuenta? Cuando invitas a un orador y te dice, necesito agua de tal marca, necesito hotel 5 estrellas, necesito esto, necesito aquello. Es fama, es mundo, está mal. Que entonces, Demas, tenemos a Himeneo y Fileto. Ellos están en 1 Timoteo 1:20 y 2 Timoteo 2:17. Y son personas también, Himeneo y Fileto. Son personas que perturbaron con enseñanzas y falsas doctrinas a la iglesia. Se entiende y se cree que por un tiempo pertenecieron a la iglesia y tenían voz y nombre ahí, y en ese liderazgo que ejercieron se desviaron y enseñaron falsas enseñanzas. No nos dice la Biblia cuáles falsas enseñanzas, dónde estaba la herejía de ellos, pero sabemos que enseñaron cosas que no eran, a los cuales Pablo expulsa de la grey. Y aquí es donde se abre otro tema. ¿A poco se puede expulsar a gente de la iglesia? Tristemente, no solo se puede, en muchas ocasiones se debe de hacer. Seguimos el principio de la manzana podrida que echa a perder las manzanas sanas. Pero ojo, las razones para expulsar a alguien de una iglesia no es que la regó, no es que cayó en pecado, nada más. La primera, que era de muy en cuenta por los apóstoles, era esta: que enseñaban. Si estaban enseñando una mentira, tenían que ser sacados. Primero, tenían que ser corregidos y se les tenía que indicar: mira, lo que estás enseñando no es así. ¿Ok? Porque había personas que podían enseñar una herejía sin querer. Sigue siendo herejía, pero el corazón no es quiero desviar a la grey del Señor. No, el corazón es no hice una buena exégesis, no me quedan muchas claras. Un ejemplo de la Biblia es Apolo. Apolo dice que era un hombre que predicaba con mucha fuerza, que tenía muy buena predicación en cuanto a la exposición del mensaje, o sea, su homilética, pero que lo que estaba enseñando no era del todo completo, y lo toman aparte Priscila y Aquila y le dicen: brother, así no es, te falta esto, esto y esto. Y Apolo, que es un hombre espiritual sensato, que lo único que le falta es mejorar, toma el consejo, toma la indicación y continúa predicando ahora ya bien. ¿Cuándo es el problema? Cuando tú llegas y le dices, tal vez yo llego y le digo a alguna persona, ninguno de los que está aquí, ¿verdad? Pero me doy cuenta que alguien anduvo predicando ahí ciertas herejías, y le digo: oye, brother, me enteré que andas diciendo esto, ¿sabes qué? No va por ahí. Y voltean y me dicen: es que tú no tienes la revelación que yo tengo.
Vámonos. Es que te falta, es que no solo Dios por ti habla. No, yo no digo que Dios nada más por mí hable. Lo que tú estás enseñando no lo ha hablado por mí, no lo ha hablado por ninguno de los apóstoles, no lo ha hablado por ninguno de los padres de la iglesia, no lo habló por el Señor Jesucristo. Dudo que Dios haya decidido hablarlo al mundo por ti. Entonces, cuando uno no quiere tomar la corrección e insiste en decir, yo voy a seguir predicando esto, se tiene que retirar a esa persona por sanidad del lugar. Y se le tiene que decir a la gente que está escuchando el mensaje, ojo, tal persona, ahora sí, ya no pertenece a nosotros, lo que él dice va contrario a la Escritura, no lo escuchen, pero tampoco te vuelves el policía de a ver quién lo está escuchando y quién no. Algunos se van a ir tras de esa persona. Ya sabrán ellos. ¿Por qué? Porque normalmente para que haya un falso maestro, tiene que darse otra condición. Gente que quiere oír cosas, comezón de oír, y que dice, lo que el pastor predica está chido, pero como que le falta carne, le falta lo sólido. Yo quiero más que me digan quiénes eran estos hijos de Dios que se metieron con las mujeres. Yo quiero saber cómo se llamaban. Yo quiero saber qué escribió Jesús en la tierra. Y yo quiero saber exactamente en la paleta de colores cuál es el color bermejo del Apocalipsis. Yo quiero eso. A mí no me basta que me digan que Cristo me lava de mis pecados y el acto redentor y como uno 100% justo tomó por los injustos. No. Yo quiero saber cómo vieron Melchor, Gaspar y Baltasar, porque sigo creyendo que fueron ellos, la estrella de Belén. O sea, cosas que están así bien místicas. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ahí se tiene que, y también cuando una persona está pecando abiertamente y no quiere someterse a la autoridad de la iglesia para dejar de pecar, también se le tiene que sacar. ¿Sí? La Biblia no dice que no te juntes con pecadores, te puedes juntar con pecadores. Dice, no te juntes con aquellos que llamándose cristianos hacen esto. Con ellos ni comas, ni te sientes a comer con ellos. Y Pablo dice, a ese cuate que se anda metiendo con la esposa de su papá y ya se le advirtió y no agarra la onda, me lo corren de la iglesia. Es mejor entregarlo a Satanás, que se pierda su cuerpo, se gane su alma. Pasa el tiempo y el mismo apóstol Pablo dice, a ese que corrí ya se arrepintió, ya me consta que está agarrando la onda, vuélvenlo a injertar, porque no sea que un día yo la riegue y el que me extienda la mano sea él. Así que en un tiempo era desechado, pero ya se compuso y vuélvanlo a recibir. Entonces es que el sacarlo de la iglesia no es por exponerlo, no es por ser gachos, es para guardar, número uno, a tu grey, que está bien. Y número dos, una oportunidad de las últimas que Dios le da a una persona de zarandearlo, pegarle 3 cachetadas, exponerlo y decirle, agarra la onda. Y muchos la agarran. Otros salen justificándose, no, es que ustedes no saben que realmente esto y que y ahí los tuerces. Ok, otro personaje, Alejandro el Calderero. Este está en 2 Timoteo 4:14. Y Pablo se refiere a él como una persona que le hizo mucho daño, que hacía oposición en contra suya. Calderero. De caldero. De calderero. 2 Timoteo 4:14. O sea, el que agarra el caldero, pues. Entonces, es una persona que se opuso a la obra de la iglesia. No nos queda claro si era un inconverso 100% que estaba en contra del evangelio, si fue una persona de la iglesia que después se le volteó, pero nos queda claro que le hizo oposición. Mi amado, Jesucristo tuvo oposición. Al Espíritu Santo, según Esteban, se lo ponen continuamente. Pablo tuvo oposición. ¿Esperas que tu vida sea un cuchillo sobre mantequilla?
No, tu servir a Dios, tu vida cristiana va a tener opositores, ¿ok? Satanás muchas veces no se va a materializar enfrente de ti y sacarte la lengua, pero a veces va a usar gente no convertida que están a su merced para oponerse a tu vida o a la iglesia, ¿sí? Ojo, porque esta gente tiene que pensarla mucho antes de hacer lo que hace, porque el Señor es el que toma las riendas de esas situaciones. No nosotros, no es nuestro lugar pelear contra ellos. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Amarles, poner la otra mejilla, avanzar, servirles incluso si es necesario. Y es de Dios si va a tomar cuentas en esta vida y tú lo vas a ver o no lo vas a ver jamás. O si al final Dios lo va a visitar, se va a arrepentir, se va a salvar y va a estar al lado tuyo en el cielo. No sabemos, ¿sí? Pero hay gente que se opone. No te lo tomes personal. Cuando realmente, ojo, uso esta frase, porque luego somos re buenos para decir, es que el diablo está contra mí, y no es el diablo. Pero cuando hay oposición muy clara sobre tu vida, siéntete bien, porque significa que estás avanzando. El diablo no se molesta en tratar de detener a una persona que no avanza, que está estancada y que no le está ocasionando ningún problema al reino de las tinieblas. Cuando agarran a un misionero en países musulmanes y lo meten a la cárcel y el diablo quiere detenerlo a él, es porque está haciendo una obra. ¿Y sabes qué pasa? Que por la fidelidad de él se levantan otros 20 a hacer lo mismo y al diablo le sale peor, ¿sí? Ojo, repito, cuando sea una verdadera oposición. Toda obra de Dios, mis amados, va a presentar oposición. Esa idea que te vendió el evangelio moderno de que cuando las cosas son de Dios todo avanza y todo es bien fácil, no es verdad. A veces cuando las cosas son de Dios hay todo un ejército que está impidiendo que avances, pero la victoria es de nosotros. Hay que seguir avanzando. Luego está Priscila y Aquila, ya los mencioné ahorita. Priscila y Aquila es una pareja mencionada en varias partes de la Escritura, en Hechos y en varias epístolas de Pablo. Son personas que eran hábiles en la enseñanza y se menciona, de hecho, en muchas de estas ocasiones, para los que están peleados con que las mujeres tengan un lugar en la iglesia, en cuanto al nombramiento de la pareja, siempre se menciona Priscila y Aquila. Eso es interesante. No es Aquila y Priscila, es Priscila y Aquila. Y el orden de los factores en las menciones de la Escritura, yo te he enseñado, tiene cierta importancia. Ojo, no era una luchona, no era una mujer empoderada, no. Era una mujer sometida a su marido, pero que tenía un lugar importante, que predicaba el evangelio. No era pastora, no era apóstola, era predicadora. Hay pastoras, luego vamos a entrar en ese tema, ¿verdad? Aquila y Priscila era una pareja donde Priscila tenía más renombre público, pero siguiendo el tema bíblico, mucho de lo que Priscila era fue porque Aquila sembró en ella y la llevó como marido a que llegara a eso. Pues lo mismo, no era una mujer con aquí mis chicharrones truenan y yo soy la que tiene que estar aquí. No, eran los dos, pero se menciona primero Priscila. Ayudaban a Pablo muchas veces y se menciona que incluso ellos compartían el oficio con Pablo, hacían tiendas de campaña, era a lo que Pablo podía dedicarse en cuanto a oficio. Y Pablo en muchas ocasiones, lugares a donde llegó, ejerció su oficio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo puedo pedir que ustedes me mantengan. Es mi derecho como apóstol ser
mantenido por la iglesia. La palabra dice que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Pero yo en lo personal, no imponiéndolo como regla, pero sí tomando este paso, yo mismo muchas veces estas manos me han bastado para yo trabajar y yo ganarme mi sustento y no ser una carga para ustedes. Entonces, eso nos enseña una cosa: los pastores pueden vivir de la iglesia y está bien. Amén. ¿Sí? A mí a veces hasta me da como cosa decir eso, no soy mucho de esa idea, pero es verdad. Puede haber pastores que nada más se dediquen a ser pastores, que la iglesia les pueda sostener y adelante, y no pasa nada. Y pueden vivir bien. No, es que como es el pastor y es el de la iglesia, tiene que tener nada más unos pantalones y unos calcetines agujerados. No, para que muestre, ¿verdad?, que es siervo. No, pueden vivir bien. No debe él de buscar de manera egoísta lo ostentoso. Esa es otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, está el caso de un conocido escritor, pastor en Estados Unidos. Su iglesia siempre fue una iglesia próspera, una iglesia acaudalada, y él por mucho tiempo vivió muy bien, económicamente hablando, del sustentamiento de su iglesia. Y de repente escribió un libro y pegó ese libro, ¿sí? Pegó más que canción de Luis Miguel en los 80s. Entonces, pegó macizo y empezó a ganar harto dinero por ese libro. Y él voluntariamente fue con la junta de tesorería de su iglesia y les dijo: háganme un aproximado, ¿verdad? Desglósenme todo, desde el año primero que comenzó la iglesia hasta hoy, 15, 20 años que lleva la iglesia, y díganme cuánto me han pagado. Lo que me indiquen, yo lo voy a regresar. De ahora en adelante ya no voy a tomar sueldo de la iglesia, porque las regalías de mi libro son tantas que puedo vivir de ellas, regresarles el dinero que se me pagó y seguir. ¿Es ético? ¿Eso es ético? Hablando de la ética hace ratito. No había necesidad de hacerlo. Si él no lo hacía, no estaba pecando. ¿Sí me entiendes? Pero te habla de un corazón que no va tras el dinero. ¿Ok? Luego puede haber otro caso de otra persona que igual después Dios lo bendice y simplemente dice: de aquí en adelante no tomo dinero de la iglesia, no necesito regresar todo lo que ya tomé, gloria a Dios porque me lo dieron, pero de aquí en adelante no. Y tal vez hay otra persona que dice: ¿sabes qué? Por 25 años yo no he agarrado un peso de la iglesia, pero de ahora en adelante voy a tener un sueldo, tengo familia, tengo hijos, comen como si me odiaran, entonces de aquí en adelante voy a tomar un sueldo de la iglesia. Por todo el tiempo de mi soltería, y no es un mensaje profético, pero por todo el tiempo de mi soltería no tomé dinero de la iglesia y ahora sí lo voy a tomar, ¿verdad? ¿Y qué pasa al día siguiente? La iglesia, se le vacía la iglesia. No, es que yo creo que el pastor ya se está volviendo avaro, ¿verdad? 20 años puso dinero él y cuando ya quiso tomar, no, es que aquí es de gratis todo. Entonces, Aquila y Priscila y Pablo en esas menciones nos muestra eso. Y claro, como siempre lo digo, claro que hay unos listillos que son rateros y que ven la iglesia como un negocio, pero eso es cosa que Dios va a arreglar con ellos. ¿Ok? Yo voy a ser íntegro, tú vas a ser íntegro e íntegra. Se va a mencionar lo que está mal, se va a mencionar lo que está bien, y que Dios juzgue. Tenemos a Juan Marcos, que fue el sobrino de Bernabé, que hablamos la semana pasada, por eso no voy a ahondar. Tenemos a Timoteo, que es colaborador de Pablo, hijo en la fe de Pablo, uno de sus discípulos más prominentes. Tenemos a Lidia. ¿Quién es Lidia? Lidia fue una mujer piadosa mencionada en los Hechos de los Apóstoles. Fue la primera convertida, vamos a decirlo, en la iglesia en Filipos. Era una mujer adinerada que trataba la púrpura y con eso se sustentaba. Y se cree, el chisme santo dice, que se convirtió en la señora de Lucas. Fue la médica amada, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque Lucas, que está escribiendo Hechos, cuando llegas a la mención de Lidia, comienza el relato diciendo, y llegamos, e hicimos, y comimos, y así, y cuando termina el capítulo dice, y entonces se fueron. O sea, el vato se quedó. Y esta era una mujer sola, piadosa, que lo impedía, ¿verdad? Como cuando ven el agua, ¿verdad? ¿Y qué lo impide? Entonces se cree en la tradición. No hay una foto de la boda de Lucas, no hay una invitación a la boda que le llegó a Pablo y Pablo dijo, no puedo ir, estoy predicando. No hay nada de eso, ¿verdad? Pero se cree. Y está Felipe y sus hijas. Felipe lo vimos, es uno de los a que tendían a las mesas, luego se volvió evangelista y crece en la fe al punto que después lo vemos teniendo unas hijas a las cuales Pablo nombra como profetisas. ¿Ok? Eso nos muestra una cosa, que Felipe tuvo un crecimiento espiritual personal. Se cree que cuando Felipe era mesero, era soltero. ¿Sí? Por eso anda de todos lados. Y luego ya tuvo a las hijas. No menciona a la esposa, no sabemos si enviudó, no sabemos qué situación pasó ahí. Pero tuvo hijas, varias hijas. Y estas hijas él las edificó en la fe, les dio crecimiento en la fe. Y entonces llegan ellas a desarrollar aún un oficio profético, avalado por el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, esos son personajes importantes. Claro que hay muchos que no estoy mencionando, pero estos son los, alguno va a decir, no, es que no estás mencionando a José de Arimatea, ¿verdad? Porque a Dimas y a Gestas, esos no existieron, ¿verdad? No sabemos cómo se llamaban, pero tenemos a estos que nos enseñan varios puntos que podemos aplicar. Próxima semana termino, te dije que no te prometía nada y para no dejarte mal cumplido. Próxima semana terminamos con personajes importantes de la Iglesia Apostólica que no están en la Biblia. ¿Okay? Ahora sí vamos a ver más menciones de los primeros mártires, de las épocas que no están en la Escritura.